Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Por fin ha llegado el momento de hablar sobre la metamorfosis de Kafka. Esta es una de las primeras líneas más famosas de toda la literatura y existe mucha controversia sobre cómo debería traducirse esa primera frase del alemán original. Ya sea que se encuentre o no transformado en un insecto o una alimaña o una cucaracha. Pero para entender el trasfondo de esta historia debemos indagar en la vida del autor de esta obra. Esta es una obra escrita por el novelista checo Franz Kafka en 1915 y es considerado como uno de los autores más influyentes del siglo XX. El autor de esta novela nació en 1883 en Praga en una familia judía de lengua alemana. Sabía distintos idiomas y supo describir con un estilo innovador cada insomnio, desencanto del alma humana, y trabajó en una compañía de seguros hasta que, finalmente su enfermedad se lo impidió y murió en 1924 de tuberculosis. Para entrar en contexto, esta obra se publicó al inicio de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, donde el país al cual Kafka pertenecía fue una de las potencias centrales, además de ser próximos los sucesos de la Revolución Rusa. Por lo tanto, esa época estuvo muy marcada por diversos conflictos políticos, económicos y sociales que seguramente han de haber afectado o marcado en algún aspecto a Kafka, lo cual influiría en la escritura de esta obra. Supongamos que sos el proveedor de tu familia y ya no la podés mantener. ¿Te seguirían tratando igual? Esta historia trata de cómo nuestro protagonista, Gregorio Samsa, es el encargado de mantener a su familia. Pero un día despierta transformado en un insecto y su mayor preocupación es cómo va a justificar su ausencia en el trabajo. Por eso la madre y el padre de Gregorio fueron a buscarlo a su habitación e incluso el gerente de la empresa en la que trabajaba fue a buscarlo para saber a qué se debía su retraso. Luego se encontraron con que Gregorio era un escarabajo. Al principio los familiares del protagonista no sabían cómo hacerle frente a la situación. Su padre se enfadaba y lo despreciaba, pero sin embargo su hermana Gret, que tenía un gran cariño por él, se encargaba de alimentarlo. Pero después de pasar un tiempo limpiando su habitación es como que ella comenzó a repudiarlo, y en otra ocasión, para sumar, es que su madre lo ve y se desmaya, y su padre se molesta tanto que por ello trata de matarlo lanzándole manzanas. Algo que debemos de tener en cuenta, y si lo leen podrán reconocer, son los mensajes que Kafka internaliza en la obra. Por eso debemos dejar de lado las ideas populares que se han tenido de este relato, debido a que no solo consta de la transformación de un ser humano a un insecto, sino que trata temas más intensos y penetrantes que mucha gente no ha rescatado como importantes, y es el hecho de que Gregor, nuestro personaje, vive para trabajar en una empresa que lo somete y lo oprime hasta el límite sin dejarle tener una vida fuera de ese trabajo. Y lo peor es que él se mantiene en estas circunstancias porque su padre le debe dinero a su mismo jefe, es decir, el de Gregor, haciéndose cargo de las deudas mientras toda su familia vive a lujos, caracterizada en realidad como una familia burguesa, pero que viven a costa de su hijo. Así es como Kafka refleja la realidad, y es que todo el mundo te quiere mientras pueda sacar algún beneficio de ti. Cuando ya no sirves, no le importas más a nadie. En cuanto al género o la categoría genérica de esta historia es nouvelle, que significa novela corta o breve. Además posee ciertos rasgos de la dimensión absurda, así como también una problematización del texto como literatura fantástica. En nuestra opinión, la metamorfosis es una pesadilla. Lo que hace Kafka es alterar la fórmula habitual de la pesadilla. En vez de iniciarse en el momento de dormir, comienza cuando el protagonista, nuestro Gregorio Samsa, despierta. Es decir, la pesadilla comienza cuando él despierta y lo hace convertido en un insecto. Y esto es genial porque hasta el mismo Samsa queda confundido y se manifiesta lo clásico del absurdo en Kafka. Porque a Samsa lo que más le preocupa no es haberse convertido en un insecto, sino que no podrá ir a trabajar. Y mediante la utilización de lo absurdo, Kafka intenta indagar en la verdadera esencia del ser humano. Este libro está dirigido a un público amplio o a todo aquel que desee adentrarse en esta historia con distintas nociones y saberes previos, y es por eso que se recomienda leerlo a partir de 15 años en adelante,
para una mejor comprensión del mismo. Si nos preguntamos por dónde empezar a leer a Franz Kafka, nosotros recomendamos leer La Metamorfosis y Carta al Padre, las dos leerlas en conjunto. Creemos que es importante para poder comprender las ideas de Kafka, y en nuestro caso la editorial que elegimos las dos la incluye a este otro cuento, y le sugerimos que la edición de la editorial Salim de la colección de grandes lecturas. Como dato curioso, ¿ustedes sabían que Franz Kafka quemó gran parte de sus cuentos? Se sabía que era muy crítico con su obra, sin embargo, no se sabe a ciencia cierta cuántos de sus cuentos quemó él mismo. Incluso le pidió a su amigo Max Brod que quemara todos sus cuentos inéditos después de su muerte. Pero Max no lo cumplió a esta promesa y muchos de sus cuentos clásicos fueron publicados después de su muerte. Nuestra valoración final de esta novela es que la recomendamos muchísimo, que la lean, porque es un libro con demasiadas alegorías, es decir, símbolos que pueden darse a libres interpretaciones, y además no está complicada su lectura, sino que la encontramos como bastante fluida. Y nos gustó también el hecho de que se abordan temas muy complejos como lo son la angustia, la culpa y la frustración y la soledad. Y de cierta forma también el autor nos invita a reflexionar y preguntarnos cuál es el valor del ser humano. Si les gustó y les interesó esta reseña, los invitamos a leer el resto de la obra La Metamorfosis de Kafka.